Listo, nosotros vamos a ver el día de hoy, vamos a ver lo que son la suspensión, ¿sí? Eh, Ustedes saben que la suspensión es muy importante en el vehículo. Entonces vamos nosotros a establecer cuál va a ser la misión de la suspensión. Entonces, la misión de la suspensión es, es que cumple el sistema de suspensión en el vehículo. Nosotros vamos a ver cuál es esa misión, cuáles son los elementos que intervienen y vamos a estudiar algunos montajes de algunas suspensiones, ¿sí? Entonces ustedes saben a qué llamamos suspensión. Nosotros llamamos suspensión al conjunto elástico que se interpone entre los órganos suspendidos, ¿sí? ¿Cuáles son esos órganos suspendidos? Sí, son el bastidor, la carrocería, los pasajeros y la carga. Y los órganos no suspendidos, que son las ruedas. ¿Sí? Entonces la suspensión está a cargo de los órganos suspendidos. Sí, como les acabé de decir, es el bastidor, la carrocería, de los pasajeros y cargas. Y los no suspendidos son las ruedas y ejes. Entonces, su misión, ¿cuál es? La misión de esta suspensión es absorber las reacciones producidas en las ruedas, las desigualdades del terreno, asegurando así la comodidad del conductor y pasajeros del vehículo. Y al mismo tiempo mantener la estabilidad, ¿no es cierto? La estabilidad. Entonces, ¿qué pasa? Que la absorción de estas reacciones, ¿sí? Se consiguen por la acción combinada de los neumáticos. Entonces, la elasticidad de los asientos y el sistema de suspensión. Nosotros podemos conocer un sistema de suspensión de esta manera, ¿sí? Masa, resorte, amortiguador. Entonces, cuando el vehículo circula por un terreno irregular, las ruedas están sometidas a una serie de impactos que se transmiten a la carrocería a través de los elementos de unión. Si el terreno es llano, las pequeñas irregularidades del mismo son absorbidas por la elasticidad de los neumáticos. Entonces, cuando las irregularidades son grandes, los impactos producidos, estos van a ser acusados o van a también a ser acusados, quiero decir, es que van a ser, van a tener una sensación los ocupantes del vehículo. Entonces, para no mediar la suspensión, la unión elástica, que es lo que hace, que esta supone, es capaz de absorber dichas reacciones. Entonces, ¿qué características debe de tener?
Entonces, ¿cuál van a ser estos elementos de suspensión? Estos van a soportar todo el peso del vehículo. ¿Qué deben ser estos elementos de suspensión? Como soportan todo el peso del vehículo, deben estos elementos deben ser lo suficientemente fuertes para que las cargas actúen sobre ellos y no se produzcan deformaciones permanentes. Entonces, a su vez, estos deben de ser muy elásticos para permitir que las ruedas se adapten continuamente al terreno. Entonces, esta elasticidad en los elementos de unión produce una serie de oscilaciones de intensidad. Estas oscilaciones de intensidad son decrecientes, que no cesan hasta que estos se vuelven, hasta que la energía es absorbida. Lo que coincide con la posición de equilibrio de los elementos en cuestión es que dichas oscilaciones deben ser amortiguadas hasta un nivel razonable, que no ocasiona molestias a los usuarios. ¿Por qué digo que estas oscilaciones se llaman vibraciones? Ustedes saben que si existen muchas vibraciones, estas oscilaciones son estas oscilaciones, estas curvas de oscilación, estas vibraciones son muy notorias para nosotros los usuarios, puede causarnos daños, mareos, ¿no es cierto? Entonces, esto también se puede hacer a través de experiencias. ¿Sí? Entonces, esto le digo que también podemos nosotros calcular estas oscilaciones, pero bueno, no vamos a entrar a esto. Entonces, nosotros podemos ver qué elementos vamos a tener. Les voy a hablar acerca de los elementos de suspensiones simples. Sí, ustedes en los elementos de suspensiones simples se utilizan como elementos de unión. Aquí están unos elementos de suspensiones simples. Se utilizan como elementos de unión unos resortes de acero elásticos en forma de ballestas. ¿Sí? Esto es una ballesta o hojas que ustedes les dicen. También se pueden utilizar los muelles helicoidales o barras de torsión. ¿Sí? O barras de torsión, que como ustedes acaban de ver, permiten que las ruedas se adapten a las desigualdades del terreno. Entonces, estos elementos, como todos los muelles, tienen excelentes propiedades. ¿Sí? Entonces, estos elementos, como los muelles, tienen excelentes propiedades elásticas, pero poca capacidad de absorción, estos muelles helicoidales. Sí, de absorción, ¿de qué van a absorber? Estos muelles lo que absorben es la energía mecánica, ¿sí? Por lo que no pueden ser montados solos en la suspensión. ¿Estos qué es lo que necesitan? Necesitan el montaje de un elemento, ¿sí? ¿Cuál es el montaje de este elemento? Que frene esas oscilaciones producidas en su deformación. Debido a esto, los resortes se montan siempre con esto de aquí, con los amortiguadores de doble efecto, ¿sí? Las suspensiones simples. Hablemos de las ballestas. Estas ballestas están constituidas por un conjunto de hojas, ¿sí? Todo esto es un conjunto de hojas o láminas de acero especial para muelles unidos mediante unas abrazaderas. Esto permite el deslizamiento entre las hojas cuando éstas se deforman por el peso que soportan. Entonces la hoja superior, ¿sí? Esta es la hoja superior. Esta hoja superior se llama la hoja maestra. Va curvada en sus extremos. Si pueden ver, esta está curvada en sus extremos. ¿Sí? Para que, formando esto unos ojos en los que se montan unos castillos de bronce para su acoplamiento. Entonces, al soporte al bastidor por medio de unos pernos y bulones, ¿qué pasa? Que el número de hojas y el espesor de las mismas están en función de la carga que han de soportar. Entonces, funcionan como los muelles de suspensión, haciendo el enlace entre el eje
y las ruedas. ¿Sí? Entonces, en algunos vehículos, sobre todo, ustedes han de haber visto en camiones, camionetas, además de servir de elemento de empuje, absorben con su deformación longitudinal la reacción en la propulsión, ¿sí? Entonces, el montaje de las ballestas. El montaje de las ballestas pueden realizarse longitudinalmente o transversalmente. Eso depende del sentido de desplazamiento del vehículo, ¿sí? ¿Qué es esto del montaje longitudinal? Hablemos un poquito de esto. El montaje longitudinal utilizado generalmente en camiones y autocars se realiza montando la ballesta en un punto fijo o la parte delantera de la misma según el desplazamiento del vehículo con el otro móvil para permitir movimientos oscilantes de la misma cuando se deforma con la reacción del bastidor. Sí, el montaje transversal se utiliza generalmente en turismos y se realiza uniendo los extremos de las ballestas 1 y 2 a los brazos suspendidos con la interacción de los elementos móviles. Eso acerca de las ballestas. ¿Sí? Hablemos un poquito de esto de aquí, de los muelles o resortes helicoidales. Estos elementos mecánicos se utilizan modernamente. ¿Sí? Estos elementos ustedes saben que se les ve hoy en día en los vehículos, en casi todos los automóviles, en sustitución de las ballestas, pues tienen la ventaja de conseguir una elasticidad blanda debido al gran recorrido del resorte, sin apenas ocupar espacio. ¿Sí? Entonces, ¿cómo está constituido estos resortes? Consisten en un arrollamiento helicoidal. Ustedes pueden ver estos de aquí. ¿Sí? Estos arrollamientos helicoidales de acero elástico, formados con hilo de un diámetro variable. Este hilo puede oscilar entre 10 y 15 milímetros. Entonces, este diámetro varía en función de la carga que tienen que soportar las estiras. Son planas para facilitar el asiento del muelle sobre sus bases. Entonces, ¿cuál va a ser las características de este muelle? No pueden transmitir esfuerzos laterales, ¿sí? Y requieren, por tanto, un montaje bielas de empuje lateral y transversales para la absorción de las reacciones de las ruedas. Entonces ahí trabajan, ahí se va a someter a trabajo a torsión. ¿Qué pasa? Retorciéndose proporcionalmente el esfuerzo que tiene que soportar. Entonces ahí se acorta su longitud, ¿sí? Como ustedes ven aquí, se va a cortar su longitud y volviendo a su posición de reposo cuando cese el efecto que se produce, la deformación. ¿Qué es la flexibilidad? En estos resortes, esta es una función del número de espiras, del diámetro del resorte, del paso, ¿sí? ¿Qué pasa? Del paso entre las espiras. Entonces, el espesor o diámetro del hilo y de las características del material, se puede conseguir una flexibilidad progresiva y con diferentes diámetros de enrollado por medio de muelles helicoidales, que estos pueden ser cónicos, dependiendo estos cómo están acoplados. Entonces hay disposiciones más convenientes y generalizadas que se consigue obtener estas suspensiones de flexibilidad variable en el vehículo. Cuando esto circula en vacío, o sea, quiere decir sin peso, solo trabaja el muelle principal y cuando la carga es capaz de comprimir el muelle hasta hacer topar el auxiliar, ahí se tiene un doble resorte que trabaja conjuntamente con el auxiliar y se tiene un doble que soportar una carga y aumenta la deformación dando mayor rigidez al conjunto. ¿Sí? Entonces aquí nosotros podemos ver en esa gráfica, ustedes pueden ver diversas posiciones de los muelles. Sí, cuando están sin montar, ¿sí? Aquí, sin carga. Aquí cuando tienen montado en el vehículo y con la carga en el vehículo. A esto también se puede aquí realizar cálculos, ¿sí? Se pueden realizar cálculos de proyecto, bueno, también para realizar las admisiones o también para calcular lo que son los diámetros, las cargas que se ejercen, cálculos de la deformación elástica. Sí, en sin fin se pueden realizar algunos. Aquí tenemos los terminales de la dirección, rótulas. A ver,
no está la barra de torsión. Pero ¿qué es esto de la barra estabilizadora? Este tipo de resorte, esta barra de torsión, no está aquí. Es utilizado, esta de aquí es. Esta es la barra de torsión. Está utilizado en algunos vehículos con suspensión independiente. Está basado en el principio de que si una varilla de acero elástica sujetada por uno de sus extremos, se le aplica por el otro esfuerzos de torsión. Entonces, esta varilla va a tender a retorcerse, volviendo su forma primitiva por su elasticidad cuando cese el esfuerzo de torsión. Entonces, la barra de torsión se puede disipar paralelamente a la longitud del bastidor. Barras estabilizadoras. ¿Qué es la barra estabilizadora? Cuando un vehículo toma una curva por la acción de la fuerza centrífuga, se carga el peso del coche sobre las ruedas exteriores, con lo que la carrocería tiende a inclinarse hacia un lado con el peligro de que haya un vuelco y correspondiente una molestia para sus ocupantes. No sé si ustedes han visto. Y aquí está la barra. Y se genera, y este vehículo como que un lado se tiende a ir al otro. Entonces, para evitar esto, sobre los ejes delanteros y traseros, las barras estabilizadoras que consisten esencialmente en una barra de acero elástico cuyos extremos se fijan a los soportes de suspensión en las ruedas. Entonces, de esta forma, al tomar una curva como una de las ruedas, tiende a bajar a la otra y entonces se crea un par de torsión de la barra que absorbe el esfuerzo y se opone a que esto ocurra e impida, por lo tanto, que la carrocería se incline a un lado, manteniéndonos así estables. Entonces, el mismo efecto se produce cuando una de las ruedas encuentra un bache o obstáculo, creando al bajar o al subir la rueda un par de torsión en la barra que se hace en la carrocería y se mantenga en posición horizontal. Entonces, ahora hablemos de acá, de los amortiguadores. Estos elementos son los encargados de absorber las vibraciones de los muelles, ¿sí? Convirtiendo en calor la energía cinética de la masa que oscila. Entonces, cuando la rueda, ¿sí? ¿Qué pasa cuando esto de la rueda? Sí, cuando la rueda encuentra un obstáculo o bache, el muelle se comprime o se alarga recogiendo la energía mecánica producida por él, por un choque, ¿sí? Entonces, la energía que se devuelve a continuación por efecto de la elasticidad rebota sobre la carrocería. Ustedes, ya que ustedes se van a encontrar con amortiguadores telescópicos, sí, que es este amortiguador, es el más empleado en la actualidad. Son los del tipo telescópico de funcionamiento, como ustedes pueden ver aquí, son de funcionamiento hidráulico. Entonces están constituidos por dos tubos concéntricos, ¿sí? Por dos tubos concéntricos cerrados por la parte superior con la empaquetadura, a través de la cual se desliza el vástago. Ustedes saben que este es el vástago, ¿sí? Y se va a deslizar. Unido a otro tubo abierto, que hace de campana protectora y el anillo de sujeción a la carrocería. Se han visto que este está sujeto a la carrocería. Entonces, en el interior del tubo, unido al extremo del vástago, se desliza el pistón, en el cual lleva unos orificios de paso de aceite, que se cierran por la parte superior con la válvula y una membrana y de paso central con la válvula. Entonces, existen ahí un tubo interior y se comunican por su parte a través de válvulas de membranas. ¿Sí? Ustedes también se pueden encontrar con los amortiguadores de balancines, ¿sí? Que son constituidos por cilindros opuestos. Aquí no tenemos. Estos son los elementos de la dirección, que esto ya les hablé en la dirección. Las mesas de la suspensión, bueno, son otros elementos. Entonces nosotros sí vamos a ver los que son los tipos de suspensiones, ¿sí?
Aquí tenemos suspensiones especiales. Nosotros vamos a tener tipos de suspensiones, según el tipo de los elementos empleados y de forma de montaje de los mismos. Existen varios sistemas de suspensión. Todos ellos están basados en el principio que les acabé de nombrar del funcionamiento y constan de un sistema elásticos, amortiguados y barras estabilizadoras independientes para cada uno de los ejes del vehículo. Entonces nosotros tenemos lo que se les conoce como suspensiones delanteras, ¿sí? Estas suspensiones delanteras, actualmente la mayoría de los vehículos han adoptado para las ruedas delanteras la suspensión independiente en cada rueda. Entonces este sistema tiene la ventaja sobre el eje rígido de disminuir el peso muerto no suspendido, es decir, el peso cuyos movimientos no son amortiguados. Por otra parte, no se comunican a las ruedas los choques y vibraciones independientes, permaneciendo aquellas en mayor contacto con el terreno. Entonces, cualesquiera que sean estas oscilaciones del bastidor, también se puede aumentar la flexibilidad de los resortes sin temor a que haya un cabeceo y lo que permite una marcha confortable y una dirección segura. Entonces, ustedes en este tipo de suspensiones se pueden encontrar con suspensiones de trapecio, suspensiones de ballestas o brazos articulados. También tenemos, y la que más se utiliza es la suspensión McPherson, ¿sí? Hablemos acerca de esta de brazos articulados o de trapecios, perdón. Este sistema está constituido por dos trapecios. Vamos a ver si están aquí. Esas son de brazos articulados, no la de trapecios. Son independientes. Bueno, está constituido por dos trapecios o brazos oscilantes, unidos a la traviesa, ¿no? Sobre la que se apoya, esa traviesa apoya la carrocería. En los vértices de estos trapecios se unen unas manguetas a través de dos rótulos. Entonces, entre el trapecio inferior y la traviesa o carrocería, ¿sí? ¿Qué pasa? Se coloca el resorte helicoidal en unos huecos que llevan para el asiento del muelle y se amarra el amortiguador que va colocado por el interior del mismo. Entonces, el trapecio interior y la traviesa se fija la barra estabilizadora con interposición de tacos de goma. ¿Cuáles son estas ventajas? ¿Sí? Si los trapecios son de igual longitud, ocurre que al subir y bajar, cuando ocurre al subir y bajar estos baches, las ruedas se mantienen en la verticalidad y en las curvas se inclinan hacia afuera, acompañando esto a la carrocería y disminuyendo su superficie de contacto en los diseños modernos. Entonces los brazos no son paralelos ni da igual longitud, ya que el superior es más corto que la rueda. Entonces al tomar estos baches se van a inclinar ligeramente, ¿sí? ¿Qué es la suspensión con ballestas o brazos articulados? Este tipo de montaje está constituido, como ya les nombré, por ballestas colocadas transversalmente, haciendo la función de muelles y amortiguamientos, ¿sí? Y en una barra estabilizadora que sujetos a un trapecio inferior. Estos son los trapecios, ¿sí? Podemos ver aquí. Pero vamos a la que más se utiliza, la McPherson. Este tipo de suspensión McPherson, adoptada en algunos coches ingleses y conocidos con el nombre de McPherson, en lugar de tener el doble brazo, oscilantes llevan un brazo único, ¿sí? O sea, independientes, que es un tirante de arriestramiento y soporte telescópico en cada rueda delantera, acoplada a la parte superior de la mangueta. Entonces, en el interior de este tubo se acopla el amortiguador y el muelle y se asienta sobre dos cazoteras, ¿sí? O cazoletas, así se los llama, una solidaria al tubo, apoyándose en la carrocería y tratando una unión elástica que nosotros podemos verla ahí en esa figura, ¿sí? Cómo están unidos, ¿sí? Si ven que está unido acá y también está unido acá. Entonces, ¿cuál es la ventaja de este sistema de suspensión? Este sistema de suspensión se caracteriza por resultar mecánicamente muy sencillo y al ser ligeras sus partes móviles y contribuye a que las ruedas superan las irregularidades del terreno sin mucha variación
en el ángulo que forman con el mismo. Entonces, con este montaje es imprescindible que la carrocería sea más resistente en los puntos donde se fijan los soportes telescópicos, el amortiguador, con objeto de absorber los esfuerzos transmitidos. Nosotros también tenemos la suspensión de barra de torsión. La suspensión de barra de torsión. Sí, este tipo de montaje consiste en colocar por cada rueda 2 barras de torsión que están sujetadas a la carrocería y unir sus pieletas a la parte superior. No hay aquí. Sí, esa puede ser, ¿no? Pero no es. Sí. Entonces, de esta forma, los movimientos de vaivén de la rueda producen un esfuerzo de torsión en las barras, que debido a esa elasticidad actúan como muelles volviéndose a su posición de reposo cuando cesa el efecto. Entonces, al conjunto de cada rueda se le acopla un amortiguador hidráulico fijo, donde por su parte superior a la carrocería y por la parte inferior a la violeta de la barra de torsión, acompañado el conjunto con una barra estabilizadora. Ahora nosotros tenemos la suspensión trasera. Ya hablamos de las suspensiones delanteras, de las suspensiones traseras. Estas suspensiones traseras son de eje rígido, suspensiones flexibles o variables, suspensiones independientes en las 4 ruedas. ¿Sí? Es suspensión de eje rígido. Los vehículos de propulsión trasera, quiero decir, con transmisión atrás, tienen un puente rígido. Emplea para la suspensión las ballestas o muelles. Entonces, apoyándose sobre las trompetas de los mismos y amortiguadores telescópicos unidos en su parte superior a la carrocería o bastidor. Entonces, el montaje de estas ballestas pueden realizarse longitudinal o transversalmente, ¿sí? Como fue en el estudio que les acabé de explicar de las ballestas. Entonces, uno de los inconvenientes de las ballestas es su tendencia a que estas ballestas tienden a deformarse bajo los esfuerzos. Entonces, aquí estos esfuerzos que se originan en aceleración y frenado, ¿sí? Entonces, cuando se usan como elementos de empuje en la propulsión, entonces hay inconvenientes. ¿Qué pasa? Que se reduce estos colocando tirantes longitudinales unidos a cada uno de los puentes y a los extremos, que son donde están, en los extremos van a ser el chasis o la carrocería, de forma que estos que se absorben las reacciones de empuje y liberan a las ballestas de este trabajo, ayudando además a mantener el eje de posición. Entonces hay sistemas también que utilizan en vehículos las llaves de puentes traseros. Entonces, en el caso de colocar muelles, se colocan aquí tirantes. Estos son imprescindibles, ya que en este caso, sin ellos, los únicos elementos de empuje, ya que no habría elementos de empuje en la propulsión. ¿Sí? Entonces, también tenemos suspensiones de flexibilidad variable. Uno de los problemas que presentan estas suspensiones son las ruedas traseras. ¿Por qué? Porque cuando se ajusta con precisión la carga de los resortes o muelles, ya que estos son calculados para el peso del coche en vacío. Entonces, cuando nosotros cargamos, esto resulta demasiado blando. Por el contrario, se tiene que calcular para plena carga del vehículo. En vacío resultará una suspensión demasiada dura. ¿Sí? Suspensión de flexibilidad variable. Entonces, ¿qué pasa en los automóviles? En los automóviles esta variación de carga no es lo suficientemente importante como para disponer de una suspensión que tenga flexibilidad variable, sino que lo generalmente no se emplea. Entonces, aquí tenemos que adoptar una disposición con muelles auxiliares, ¿sí? Esos muelles auxiliares que vimos al principio. Entonces, esa suspensión se va a aplicar para vehículos de carga. Este fenómeno es más acusado en camiones, donde la diferencia de peso en vacío y en carga, ustedes saben que es demasiado grande. En estos vehículos se colocan suspensiones de flexibilidad variable.
que consiste en añadir un ballestín en la ballesta. ¿Sí? No, no hay. Añadir en la ballesta. ¿Sí? Tenemos la suspensión independientes a las ruedas traseras. Ustedes pueden ver ahí. Tenemos de trapecios articulados en los vehículos no propulsores. Suelen utilizarse para las ruedas traseras sistemas como los ya que se estudió en las suspensiones delanteras a base de trapecios articulados. ¿Cuál va a ser la diferencia? Como estas ruedas tienden a moverse siempre en la misma dirección, uno de los brazos tiene la base más ancha y cerca de la rueda para mantener el paralelismo en las mismas. Entonces ahí estamos haciendo que la carrocería con esta tirantería pueda absorber los esfuerzos de frenado y aceleración. Tenemos también sistemas de montajes oscilantes y puentes rígidos. Tenemos los sistemas de brazos, ¿sí? Otros sistemas empleados para semiejes desnudos son los brazos arrastrados y brazos semi arrastrados, ¿sí? Entonces también tenemos los sistemas hidroelástico. No sé si por aquí. No, estos sistemas de hidroelástico es un sistema de funcionamiento hidráulico, ¿sí? Empleado principalmente por la casa Austin Morris. Consiste en disponer para cada rueda una unidad de suspensión independiente que desempeña las funciones de muelle y amortiguador, ¿sí? De la suspensión. También tenemos sistemas de uniones y, bueno, aquí no está otra suspensión, es la suspensión neumática. Este tipo de suspensión consiste en intercalar entre las ruedas y los elementos suspendidos un resorte neumático por un pistón montado sobre el eje de las ruedas o brazos de suspensiones de las mismas en el diafragma, ¿sí? Tenemos suspensiones hidroneumáticas, ¿sí? Que también pueden encontrarse ustedes en algunos vehículos, ¿sí? Las suspensiones hidroneumáticas. Entonces, bueno, también las suspensiones, si hablamos un poco, también nos sirve para las motocicletas, ¿sí? Suspensiones también para motocicletas. Estas pueden ser traseras, también tenemos, estos son amortiguadores a gas. Entonces, si hablamos un poquito de las suspensiones, ¿qué pasa cuando tenemos una suspensión muy blanda? Esta avería está determinada en condiciones normales de uso, por el desgaste lógico de sus elementos constituidos. Al ceder con el tiempo la carga elástica de los resortes debido al peso que tienen que soportar constantemente. Entonces ahí puede haber una carga excesiva del vehículo, desgaste de los amortiguadores, falta de recuperación de los muelles, falta de efectividad de las barras de torsión. Fugas de líquidos, sí son causas que pueden. ¿Qué pasa cuando tengo una suspensión dura? Esta situación de la suspensión se debe generalmente a un agorrotamiento parcial en los resortes. Sí, se vuelven esos resortes muy duros, por todo en las ballestas, ¿qué pasa? Por la suciedad u oxidación de las láminas, y esto impide que haya un deslizamiento entre ellos. Entonces aquí nosotros debemos desmontar y, y hacer una limpieza o engrasar las mismas. También tenemos el ruido en la suspensión. Esto debido generalmente a la rotura de algún elemento, a la pérdida o mal estado de los tacos de goma en la unión de amarre. O sea, son los cauchos del amortiguador que se les conocen, las torres, ¿sí? Holguras existentes entre los elementos de suspensión, ¿sí? También se pueden generar averías en los sistemas de suspensión neumática o neumática, ¿sí? Esto ha sido la clase del día de hoy. ¿Hay alguna pregunta que me quieran realizar sobre suspensión? Y ya veremos de la próxima semana, el próximo viernes, nuestra última clase, que es el sistema de frenos. ¿Alguna pregunta que me quieran decir? No, eso está todo claro. Listo. Bueno, espero que sigan haciendo los deberes. No sé cuándo ya tengan que subir.
No se olviden también, creo que tienen que realizar un cuestionario. La tarea 1, la actividad 1, es una pequeña prueba, creo. Tienen que entregar eso el 10 de junio, creo que es, para la próxima semana, y ahí también la próxima semana tienen que dar lo que es el examen final, ¿sí? Tienen que entregar los deberes, con que los deberes estén bien hechos, acorde a lo que se les está pidiendo, por mí no hay problema. ¿Sí? Listo. ¿Algo más que me quieran decir? ¿Alguna otra pregunta antes de concluir la clase? No, Inge, buenas noches. Listo. Si no hay ninguna otra pregunta, vamos a dar por concluida la clase y nos vemos el día viernes. ¿Sí? Que pasen bien. Buen inicio de semana. Ya, Inge,